mi nombre es Luciana Cadaya, trabajo cuestiones relacionadas con el populismo, con el republicanismo y con el feminismo, y en la sesión de hoy lo que voy a tratar de hacer es esclarecer algunas cuestiones claves de lo que se da en llamar el pensamiento populista. En ese sentido, es importante hacer una primera distinción general entre un uso mediático del populismo y un uso académico del populismo. Si prestamos atención, desde hace aproximadamente unos 4 años, el término populismo ha entrado al centro de la escena del debate público mundial. Históricamente el populismo era un concepto para pensar procesos políticos latinoamericanos o de países disque periféricos, pero desde hace aproximadamente, como les digo, 4 años, ese término se ha usado para pensar procesos políticos que han ido más allá de las experiencias latinoamericanas. Por citar ejemplos más emblemáticos, se ha usado esa expresión para pensar experiencias como la de Trump en los Estados Unidos, o Le Pen en Francia, o Podemos en España. Y como se puede apreciar en ese uso mediático del término populismo para asignar a todas estas experiencias políticas, hay una distinción entre experiencias de corte de derecha o de extrema derecha, como puede ser el caso de Trump o Le Pen, o experiencias progresistas o emancipadoras, como puede ser el caso de Podemos en España o Syriza en Grecia. Pero al mismo tiempo, otro aspecto interesante a tener presente en este uso mediático del término populismo es que ha sido empleado ante todo por los medios de comunicación hegemónicos y lo han empleado para estigmatizar a todos estos procesos políticos, ya sean de extrema derecha o de izquierda o emancipadores. Y lo han utilizado para estigmatizarlos, ¿por qué? Porque son experiencias políticas que se escapan a el libreto de la democracia neoliberal de mercado. En algún sentido, tanto propuestas como la de Le Pen o como la de Podemos en España son propuestas políticas y también obviamente las de América Latina, como la propuesta de Evo Morales a través del MAS, de Cristina y Néstor Kirchner a través del kirchnerismo, etcétera. Son propuestas políticas que implican una repolitización de la sociedad, una reactivación de las pasiones políticas, ya sea en una vertiente de derechas, que tiene incluso conexiones con lo que se ha dado en llamar el neofascismo, como puede ser Bolsonaro en Brasil, insisto, con Trump en Estados Unidos, etcétera, o una reactivación de las pasiones políticas en una clave emancipadora, como puede ser la de los casos latinoamericanos de la llamada Marea Rosa, o el caso de Syriza, Podemos, o en el caso de la experiencia de Portugal de los últimos años. Pero lo interesante entonces es que los medios de comunicación las corporaciones y determinados poderes hegemónicos mundiales experimentan con cierto temor esta reactivación de las pasiones políticas. Y por eso estigmatizan al populismo y por eso usan esa expresión para toda aquella experiencia que se escapa al control de la democracia neoliberal de mercado. En ese sentido, hay que pensar y preguntarse si es correcto, si es adecuado llamar a todas estas experiencias políticas que acabo de enumerar como populistas o no, porque ahí aparece una disyuntiva que es la siguiente, la de pensar si el populismo puede ser de derechas y de izquierda, o si el populismo solamente es de derechas, o si el populismo solamente es una experiencia emancipadora. En gran medida dependerá de cómo usemos el término y qué procuremos hacer con él. Ahora bien, otro aspecto importante a entender es que esta estigmatización por parte de los medios hegemónicos en la escena global para llamar a todas estas experiencias como populista, tiene ciertas resonancias con lo que sucedía a finales del siglo XIX en Europa, cuando la derecha mundial utilizaba
la expresión comunismo para estigmatizar a todas las experiencias políticas, sobre todo europeas, que no comulgaban con el pensamiento o con los regímenes políticos de vertientes conservadoras o de derecha, diríamos nosotros. Entonces, muchas veces lo que nos damos cuenta es que más allá de la palabra, siempre se busca un nombre para estigmatizar un proceso político o un conjunto de experiencias políticas que escapan al control hegemónico, ¿no? Entonces, en el siglo XIX le tocó a la palabra comunismo, o mejor dicho, socialismo. En el siglo XX le tocó al comunismo, y pareciera ser que al menos en esta primera época del siglo XXI, el estigma está dado en la palabra populismo. Entonces, es interesante ver cómo a los poderes mundiales cualquier experiencia política que permita crear un escenario alternativo a esa hegemonía, siempre se le busca un término para estigmatizar esa experiencia y obturar la posibilidad de que esas experiencias políticas generen una correlación de fuerzas alternativa que permita imaginar otros regímenes mundiales, otras formas de gobernabilidad que se traduzcan en nuevas formas de sociabilidad, en una nueva relación con la naturaleza, de un corte de carácter emancipador o en un sentido distinto al hegemónico. Pero como les decía, hay un uso mediático del término populismo que genera un pastiche y una confusión alrededor de ese término. Y por otro lado, hay un uso académico del populismo. Hay varias tradiciones de pensamiento y varios lugares desde los cuales se ha pensado teóricamente el concepto de populismo. Si hacemos una reconstrucción rápida y quizás un poco caricaturesca, podemos decir que la palabra populismo aparece por primera vez tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos. En el caso de la Unión Soviética, fue empleado ante todo por pensadores y políticos del socialismo que utilizaban esa expresión para estigmatizar ciertas experiencias comunitarias y colectivas que iban más allá del programa socialista y que le daban un lugar a lo popular y a las costumbres populares más reivindicatorio de lo que el mismo programa socialista ilustrado buscaba darle a esas tradiciones populares. Pero también, como les decía, del lado de los Estados Unidos se usó el término populismo no ya desde pensadores y políticos socialistas, sino desde pensadores y políticos liberales para nombrar una determinada experiencia política que en términos en castellano diríamos del campesinado en el sur de los Estados Unidos, que intentaron organizar un partido político. Esa palabra luego pasó más bien al olvido, y es en los años 60 que empieza que se reactiva el uso del término populismo y se reactiva en América Latina para pensar las experiencias políticas latinoamericanas de finales de los estados oligárquicos y del inicio de nuevas experiencias estatales en América Latina. Estamos hablando de los casos emblemáticos como el de Getúlio Vargas en Brasil, el de Domingo Perón en Argentina, en Lázaro Cárdenas en México. Son todas esas experiencias de estatalidad y de organización política alternativas a las clásicas experiencias de los estados oligárquicos que sobre todo tuvieron su auge entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con unas combinaciones o unas tensiones entre propuestas oligárquicas y propuestas transformadoras. Ahora bien, entre los autores
de América Latina que empiezan a usar el término populismo, podemos encontrar los clásicos trabajos de Gino Germani, el pensador ítalo-argentino, o Torquato Di Tella, que son los primeros en decir que el populismo es una forma de organización política para plasmar experiencias de estatalidad no oligárquicas y democráticas en América Latina. Yo cité recién casos emblemáticos, pero también han sido pensados otras experiencias menos conocidas, como la experiencia en Ecuador, la experiencia en la Cuba prerevolucionaria o en Bolivia. Por citar a un pensador clásico un poquito posterior a Gino Germano y Torquato Di Tella, tenemos el caso del pensador ecuatoriano Agustín Cueva, que pensó el populismo en Ecuador. Es decir, pensó el populismo en los Andes, es decir, se puede hablar de un populismo andino y también se puede hablar a través de rastreo de otros pensadores de un populismo caribeño, como dije recién, en la Cuba prerevolucionaria. Y para sintetizar un poco, entonces, el populismo en los años 60 y 70 se usa desde las ciencias sociales, sobre todo desde la sociología, para pensar las experiencias políticas de los años 30, 40 y 50 en América Latina y más precisamente estas formas de organización popular. Ahora bien, dentro del ámbito de esta sociología de estos años, se empieza a apreciar un cierto estigma, incluso se puede observar en autores clásicos como Gino Germani, un cierto estigma al uso de la expresión populista. ¿Por qué? Porque en el caso de autores como Gino Germani, Torquato Di Tella, incluso Agustín Cueva, lo que suelen considerar es que el populismo es la forma en que se plasmó una democracia fallida en América Latina. Y me voy a detener en la expresión fallida. ¿Por qué me voy a detener ahí? Porque implícitamente lo que se está haciendo es una comparación entre lugares por fuera de América Latina, donde sí habría tenido lugar una experiencia democrática plena, ¿no? Ese supuesto de que en otros lugares, y por lo general está el imaginario de que en los países del primer mundo sí tienen lugar experiencias políticas de democracia plena, frente a esos lugares, América Latina, por el contrario, tendría experiencias políticas democráticas fallidas, es decir, débiles, contaminadas por otras formas de poder. Por lo tanto, habría un modelo correcto, en la imaginación de que Europa sería ese modelo correcto de democracia, y América Latina sería una mala copia de las democracias de la región, ¿no? Y sería una mala copia por muchas razones. Estos pensadores argumentaron dieron muchos argumentos de las distintas características que darían lugar a estas experiencias fallidas, pero en líneas generales tendría que ver con digamos, el carácter de ser sociedades disque atrasadas, y por atrasadas se entendía que eran sociedades demasiado católicas, que además estaban atravesadas por la figura de líderes carismáticos, y la figura de liderazgo pareciera ir en desmedro de las experiencias democráticas. Entonces serían también la figura de los liderazgos. Luego estaría la cuestión de que serían experiencias de carácter más vertical que horizontal, y con tintes autoritarios en algunos casos. Esa es, digamos, la narrativa clásica de por qué nuestras democracias serían fallidas. Y a partir de toda esta literatura, sobre todo desde el ámbito de la sociología, desde los años 60, digamos que cada cierto tiempo se ha vuelto desde el campo de las ciencias sociales a pensar las
a pensar América Latina desde la categoría del populismo. Y este carácter estigmatizante, no ya desde los medios de comunicación, sino desde la academia, digo estigmatizante en el sentido de que nuestras experiencias siempre serían experiencias fallidas, se fue, digamos, consolidando en el imaginario de las ciencias sociales, y no ya solo desde la sociología, sino sobre todo desde una disciplina más bien conservadora, que son las ciencias políticas. Son sobre todo las ciencias políticas las encargadas de pensar que los populismos, no solo ya los de principios del siglo XX, sino también los populismos de los años 90, a los que se le ha dado también el nombre de neopopulismos, muy afines a las lógicas neoliberales, eran experiencias autoritarias, hegemónicas, de carácter vertical, muy atravesadas por las experiencias de los sindicatos, etcétera, y que todas ellas seguirían consolidando ese fracaso de las democracias en América Latina, de nuevo frente a un modelo de democracia ideal que supuestamente estaba teniendo lugar en algún otro país o continente en el mundo. Una de las características de todo este pensamiento desde la sociología y desde las ciencias políticas, desde los años 60, luego en los años 80, luego en los años 90, tiene que ver con que ha sido un pensamiento más bien descriptivo, un pensamiento más bien positivista del populismo. Y cuando digo positivista y descriptivo me refiero a que ha sido una disciplina interesada en describir cada experiencia política en concreto y tratar de encontrar las características básicas que permitirían decir cuándo una experiencia de gobierno o un partido político o una experiencia, digamos, más de movimiento social tendría las características de populismo y cuándo no. Ese ha sido como el gran ejercicio. Y no solamente ha sido ya en los años 80 y los años 90, no solamente ha sido esto pensado desde la sociología y las ciencias políticas latinoamericanas, sino también ya se estudiaba América Latina desde la sociología y la ciencia política, sobre todo norteamericana y en casos muy esporádicos de pensadoras y pensadores europeos. Pero todos ellos compartían este prejuicio hacia el populismo, esta idea de democracia fallida, esta idea del liderazgo como un tinte autoritario, desde una vertiente, como les digo, de carácter más bien descriptivo. Pero va a ser a partir de Laclau, de Ernesto Laclau, que se va a producir un parteaguas en el ámbito de de la teoría política para pensar el populismo. ¿Por qué? Porque Laclau, a diferencia de estos pensadores de las ciencias políticas y de la sociología, intenta no ya hacer una descripción de las experiencias populistas en América Latina, sino tratar de construir una teoría política a partir del concepto de populismo. Para decirlo de manera más esquemática, de la misma manera que cuando hablamos de democracias, por un lado hay investigaciones de corte descriptivo acerca de cuáles son las características puntuales de la democracia en tal o cual país, en tal o cual momento de la historia, pero también encontramos propuestas de teorización o de crear teorías políticas a partir de la democracia, como puede ser la propuesta de Rawls o de Habermas o incluso de Chantal Mouffe, pues de la misma manera Ernesto Laclau se propone no ya limitarnos a una mera descripción del populismo, sino construir una teoría política del populismo. Esto se suele llamar una formalización del populismo. Yo no sé si estoy tan convencida con esa terminología de formalización. Me parece que más bien lo que Laclau está haciendo es crear una teoría política del populismo. Por lo tanto, si hicimos esta gran división entre el uso mediático y el uso académico, al interior del uso académico del concepto populismo
podemos hacer una subdivisión entonces entre un uso sociológico descriptivo del populismo y un uso teórico formal del populismo. Y dentro de este uso teórico formal del populismo, podríamos decir que hay una relación entre la teoría política y la filosofía. Es decir, el populismo ya no se piensa solamente desde la sociología y las ciencias políticas, sino más bien desde la teoría política y la filosofía. Eso va a significar que el populismo va a ser pensado como una lógica de lo político. Y al pensar al populismo como una lógica de lo político, esta afirmación va a tener implicaciones en el ámbito ontológico, es decir, en el ámbito de cómo se configuran las formas de la realidad política, y también va a tener implicaciones en el ámbito de la praxis. Esos son los dos aspectos en los que va a incidir el populismo como teoría política: su nivel ontológico y su nivel de la praxis. ¿Y qué significa decir, tanto para la ontología como para la praxis, decir que el populismo es una lógica de lo político? Significa decir que es una forma en que lo político se articula. Y ahí sigo un poco a Mouffe y a Laclau, porque si bien es verdad que Laclau es quien escribe el famoso libro La razón populista, donde supone un parteaguas con las teorías descriptivas, también es verdad que después de ese libro uno puede hacer un rastreo hacia atrás y ver que en el libro Hegemonía y Estrategia Socialista, un libro previo de los años 80, escrito entre Mouffe y Laclau, ya habían algunas consideraciones sobre el populismo como una posible teoría política. Por eso digo que es Laclau, pero también podemos decir que es Mouffe y Laclau quienes empiezan a construir una teoría de lo político a partir del concepto de populismo. Y decir que el populismo entonces es una forma de articulación de lo político significa crear una distinción entre dos lógicas de lo político. Una lógica diferencial y una lógica equivalencial. Es decir, lo político se puede articular de dos maneras distintas en nuestro presente, o bien desde la lógica diferencial o bien desde la lógica equivalencial. ¿Qué significa hacerlo desde la lógica diferencial? Podríamos decir que es la forma en la que el status quo hace política. Y significa que ante el surgimiento de una demanda o de una insatisfacción social, que eso puede empezar desde un grupo de individuos en concreto, por la subida del precio del trigo, o por el hecho de que falta un semáforo en una calle, o por una demanda del colectivo feminista, puede ser cualquier demanda o cualquier insatisfacción social. La lógica diferencial lo que supone es que esa insatisfacción rápidamente es detectada por el status quo, es decir, por la institucionalidad, y al ser detectada esa demanda, lo que hace es satisfacerse. Es decir, si de pronto hay una demanda para que se baje el precio del trigo, simplemente se baja el precio del trigo. Si hay una demanda para que pongan el semáforo en una esquina, se pone el semáforo en la esquina. Si hay una demanda en la que el movimiento feminista pide el aborto legal, seguro y gratuito, pues se satisface esa demanda. Quiere decir que quien tiene el control de la situación es la institucionalidad, es decir, el status quo del momento, que de manera diferencial recoge cada demanda por separado y la satisface. Es decir, a eso Laclau, yo no estoy de acuerdo, pero lo llamo un orden democrático. Yo creo que
Faltaría decir que es un orden democrático liberal, para ponerle un tinte más preciso. Pero bueno, eso es una disquisición teórica. Frente a esa lógica diferencial que satisface cada demanda por separado, hay otra forma de articulación de lo político que ya no es la del status quo y la de los de arriba, sino que es la forma de articulación política de los de abajo. ¿Y por qué la llama equivalencial? Porque ahí lo que sucede es que hay varias demandas insatisfechas. Vamos a usar el mismo ejemplo. Se pide que se baje el precio del trigo, se pide que se pone un semáforo y hay una demanda feminista a favor del aborto. Todas esas demandas por separadas no pueden ser captadas por la institucionalidad. La institucionalidad no da respuesta a todas ellas, y al no dar respuestas, esas demandas o esa insatisfacción empieza a crecer, y no solo pasa eso, sino que las demandas empiezan a articular entre sí. Es decir, empiezan las demandas aisladas a descubrir que hay un patrón común que genera la insatisfacción de cada una de ellas. Puede ser, por ejemplo, que el problema es el presidente, por decir un ejemplo tonto. Es decir, que las feministas, el movimiento de vecinos por los semáforos y el movimiento de panaderos por la baja del precio del trigo se dan cuenta de que todos sus males, aunque sean distintos, tienen un patrón común: el presidente que los gobierna, o el capitalismo. Da igual, lo importante es que al encontrar una causa común, todas ellas se fusionan entre sí y van creando una cadena equivalencial donde se van articulando fuerzas entre sí para querer irrumpir en la escena y señalar quién es el antagonista que genera ese malestar colectivo. Y al generar esa articulación, esa función donde cada demanda tiene su especificidad, pero a la vez está dividida entre su especificidad y el hecho de compartir un mismo espacio con las otras demandas. Ahí lo que puede suceder es que todas esas demandas puedan ser capitalizadas por figuras de liderazgos femeninos, masculinos, que se ponen a la cabeza de todas esas demandas y las pasa a representar frente al antagonista, que por lo general es considerado como el status quo o los de arriba. Entonces, cuando eso tiene lugar, se produce lo que se llama la irrupción populista, es decir, una fisura en el status quo, una ruptura del orden institucional en la medida en que esas demandas se articulan. Esa es la concepción clásica de la teoría política populista entre demandas diferenciales y demandas equivalenciales, que es la forma en que se articula o la lógica de lo político. Hasta ahí llegamos con Laclau. Ahora bien, después de Laclau y después de que Laclau y Mouffe irrumpieran en la escena del pensamiento contemporáneo y crearan esta teoría política, que vale decir que no solo dialoga con las ciencias sociales como la sociología o las ciencias políticas, sino que también dialoga con la filosofía contemporánea, con los viejos problemas de la modernidad, acerca de qué significa el antagonismo, qué significa la conflictividad, cómo se piensa la irrupción de lo nuevo en la política, etc. Viene una nueva generación de pensadores del populismo donde se dan cuenta de que es necesario ampliar el populismo hacia determinadas cuestiones que no habían sido pensadas por la tradición de Mouffe y de Laclau, y que tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, cómo pensar una institucionalidad populista, porque si vamos a los ejemplos de los casos latinoamericanos, como dije antes, la marea rosada, que fue la Revolución Ciudadana en Ecuador, el MAS en Bolivia, el PT en Brasil, la experiencia de Lugo en Paraguay, el kirchnerismo en Argentina, la experiencia de AMLO en México. Si empezamos a pensar todos estos ejemplos, por citar algunos de ellos, nos damos cuenta que el populismo no solo implicó un momento de ruptura de la institucionalidad, sino que en la medida en que esas fuerzas políticas llegan
a ser poder de Estado, generan, por lo tanto, unas nuevas formas de institucionalidad y empiezan a hacer hegemonía a nivel institucional, por más que estén en relaciones contenciosas con la hegemonía mundial de las corporaciones y de los medios de comunicación y de las oligarquías locales. A pesar de estar en una relación contenciosa, como digo, con las oligarquías locales, con las corporaciones y con los medios de comunicación mundiales y hegemónicos, sí generan institucionalidad. Y la pregunta es si esa forma de institucionalidad es diferencial al estilo del liberalismo clásico, es decir, una lógica diferencial, o si por el contrario, esa institucionalidad sigue gestándose desde una lógica equivalencial contenciosa, ¿no? Entonces, ahí hay muchos trabajos pioneros e interesantes en autores como Valeria Coronel, Carlo Vilas, Eduardo Rinesi, Soledad Stoessel, por citar algunos ejemplos. En esa línea yo me reconozco que tratamos de investigar sobre la institucionalidad populista como una institucionalidad contenciosa y equivalencial. Pero también junto a esa cuestión del populismo en relación con la institucionalidad, también hay trabajos actuales que ya son una especie de híbrido entre el nivel descriptivo de las ciencias sociales y el nivel formal de la teoría política, son unos híbridos interesantes que beben de los dos ámbitos, para pensar los vínculos entre el populismo y el feminismo. Por ejemplo, Mercedes Barros es una pensadora argentina que tiene unos trabajos muy interesantes sobre eso, Paula Biglieri también está trabajando sobre ello, que tiene que ver sobre la posibilidad, como les digo, de pensar juntos el feminismo y el populismo. En ese sentido, en esos trabajos lo que se trata de indagar es que existe algo así como el campo popular, que se va construyendo políticamente. El campo popular, desde una organización populista, históricamente ha dejado en un segundo lugar los temas relacionados al feminismo, el trabajo de los cuidados, la opresión del hombre hacia la mujer, demandas relacionadas con el aborto, con el trabajo doméstico, por citar algunos ejemplos concretos, y que estas pensadoras lo que se pregunta es si el campo popular es capaz de incluir dentro de sí estas demandas como demandas de primer orden, y como demandas de primer orden que, por lo tanto, entiendan que el campo popular necesita volverse feminista y que en ese necesitar volverse feminista empieza a producirse una articulación de lo político a partir del problema no solo del antagonismo, sino también de los cuidados. Entonces la pregunta que surge ahí es ¿qué tipo de lógica de lo político supone una articulación y organización popular donde está el antagonismo que crea la escisión entre los de arriba y los de abajo, y los cuidados que intenta lidiar lo que se opone de otra manera? ¿Qué tipo de nueva lógica populista puede surgir de ahí? Pero también junto a la cuestión de la articulación del feminismo y el populismo, como dije antes, de la institucionalidad populista, también hay unos trabajos actuales interesantes acerca del vínculo entre el populismo y el republicanismo. Y eso es interesante porque no solamente se ha dado en América Latina, sino que también se ha dado en España, como el caso de Carlos Fernández Liria o el caso de José Luis Villacañas, que han pensado en la relación entre republicanismo y populismo. Hay posturas encontradas al respecto. También tenemos autores como Eduardo Rinesi, quienes consideran que el populismo en América Latina es la manera en la que el republicanismo plebeyo se ha materializado en países que pueden ir desde Argentina hasta Colombia. Entonces, esas serían como las tres vertientes contemporáneas o actuales en las que se está deliberando o pensando acerca del papel del populismo en América Latina y en el mundo. Y para concluir, decir que en los trabajos a nivel globales del populismo, lo que se está pensando hoy en día es al populismo desde una vertiente postfundacional. Es decir, ¿qué significa
desde la tradición de la filosofía postfundacional, que es una filosofía que después de Heidegger es crítica de la idea de que puede existir algo así como el fundamento último de la sociedad y de las cosas, sino que estamos en la era del postfundamento, y ahí hay autores clásicos o filósofos clásicos como pueden ser Judith Butler, Slavoj Žižek, o como puede ser Yanis Stavrakakis, por citar algunos ejemplos. Pues ahí también en esos trabajos de pensamiento desde el comunismo, desde una nueva idea del socialismo, también está debatiéndose qué papel cumple lo postfundacional en la teoría populista y cómo la teoría populista también va dándole forma a esa vertiente o a esa tradición de pensamiento postfundacional. Bueno, eso en líneas muy generales y esquemáticas es lo que puedo decirles del populismo, tanto en su uso mediático como su uso teórico, y lo que significa pensar las experiencias latinoamericanas y del mundo en estas claves de inteligibilidad.